El mundo cambió y la sustentabilidad llegó. Vivimos una transformación cultural y social. Rompamos paradigmas. Otro mundo Es posible. Se viene la evolución. Queremos un presente sostenible para lograr un futuro sustentable. Innovar Sustentabilidad Podcast. Según la Asociación de Defensa del Colectivo LGTBI, existen todavía 70 países donde ser gay o lesbiana es ilegal, incluso letal. Pero no es poco decir que el informe Homofobia de Estado 2019 de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales borró del Atlas de la Infamia a India, Trinidad y Tobago y Angola desde la última revisión. ¿Pero qué pasa en nuestro país? ¿Qué paradigmas tiene que romper la sociedad? ¿Y cuáles son las nuevas políticas de diversidad sexual que las empresas deben incorporar dentro de su cultura organizacional? Entrevistamos a Virginia Meneghelo, docente, investigadora y consultora en diversidad e inclusión. Ella nos contaba lo siguiente en esta primera entrega. Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. Innovar Sustentabilidad Podcast. Con Patricia Lafrate. Hola Virginia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué significan las siglas LGBTI? Mira, antes tal vez de responder específicamente las siglas, es importante tener en cuenta que sexo y género no es lo mismo. El sexo tiene que ver con lo biológico y que el género es una construcción. Hay muchos más términos, pero si en principio entendemos que esto no es lo mismo, ahí, digamos, se deriva en comprender estas siglas. Es verdad que al principio se hablaba de movimiento homosexual, después se dejó este término porque muchas veces era utilizado con una connotación negativa y entonces aparece una palabra, digamos, más internacional como gay, después LGTB, LGTBIQ+, y empiezan a aparecer, digamos, diferentes formas de mencionar lo que antes se ocultaba. Y creo que eso es como lo más importante de esta sigla. Por supuesto que la L está, digamos, los nombres vienen de inglés, entonces L tiene que ver de lesbiana, básicamente, digamos, una mujer que siente atracción por una persona del mismo sexo. Gay, que sucede lo mismo, digamos, un hombre que siente atracción por otro hombre. Después viene la B, que tiene que ver con lo bisexual, que es sentir una atracción emocional, afectiva y también sexual hacia personas del mismo género, pero también del género opuesto. La T es un poco más amplia, tiene que ver con lo transexual, con travesti y transgénero. Digamos, las personas trans son las que se intervienen quirúrgicamente o que realizan, digamos, algún tratamiento justamente para adecuar su identidad de género autopercibida con su cuerpo. No todos realizan, digamos, este proceso, pero algunas personas sí. Travesti, que tal vez es una palabra que uno ha escuchado más, son aquellas personas trans que utilizan la ropa socialmente asignada a otro género, y las personas transgénero son, digamos, las personas que autoperciben, sienten y expresan una identidad de género que no le corresponde. Y después viene la I, que es la de intersex, que son personas cuyos cuerpos no se encuadran automáticamente dentro de los patrones sexuales que constituyen el sistema en sí. Y viene la I, la de intergénero, que es la persona que no se siente perteneciente ni al género masculino ni al género femenino, ¿sí? De hecho, intergénero es otro género. Hay algunos países que lo reconocen como parte, digamos, de la legislación, y lo que empezó a pasar es que una vez que se abre, digamos, este mundo, es decir, el mundo no es binario,
no es blanco-negro en temas de género, en temas de sexualidad, es que empiezan a aparecer un montón de otras siglas. Entonces, por eso, en muchos casos van a ver que al final hay un más. ¿Qué es ese más? Bueno, tiene que ver con alguna denominación que tiene que ver, digamos, más específica o particular, para que esto no sea, digamos, como una palabra, digamos, como muy difícil de pronunciar y que no pierda, digamos, como la esencia, ¿sí? Y además en esto que nos lleva, digamos, un poco a hablar sobre los temas de diversidad sexual, es que absolutamente todas las personas entramos dentro de la diversidad sexual. Las personas cis, género, hetero, digamos, también forman parte de la diversidad sexual, porque si no parece que hay un ellos y un nosotros, dependiendo dónde, digamos, uno esté, y esto es un poco, digamos, invitar a hablar acerca de todas las personas. Ahora, ¿por qué, digamos, se hace, hay una fecha y se hace foco específicamente? Porque la sociedad no ha tenido un trato igualitario, digamos, con todas las personas, y las personas LGTBIQ+, sufren más discriminación. Vos sabés que lamentablemente en la región, digamos, en los últimos 5 años ha habido 1.600 asesinatos. Esto significa un promedio de 4 asesinatos por día. Entonces, hace, te diría, digamos, pocos años que se empiezan a tener registros, relevamientos. Entonces, cuando se ponen, digamos, estas fechas, tiene que ver con conmemorar y poner foco en una situación y qué es lo que se puede hacer para trabajar y sobre todo, digamos, llegar a una equidad en materia de derechos. ¿Y cómo se arman las empresas dentro de este contexto para romper sus propios paradigmas internos? Sí, ahí conviene, digamos, aclarar una cuestión, que es que las personas no elegimos, no es una elección, no es una decisión, somos. Yo siempre pongo, digamos, como un ejemplo, digamos, como tratar de hacer cercano. Si yo soy hetero y si me quedo en una isla desierta con 2 supermodelos, lo más probable es que yo, digamos, le diga, ay, che, qué buenas piernas tenés, qué lindas pestañas, pero que no sienta atracción física, ni sexual, ni erótica hacia esa otra persona. Y no es algo que yo estoy eligiendo, decidiendo, no lo siento, ¿sí? Entonces, digamos, porque en estos, obviamente que ha habido mucha discusión, mucha, digamos, como falta de conocimiento, es decir, bueno, hoy elige una cosa y mañana, digamos, otra. No es, digamos, una elección. Y la verdad es que este es un tema súper desafiante para las empresas. Es un tema que lo tienen que tomar porque, digamos, tiene una función básica las organizaciones de respetar los derechos humanos, y esto se enmarca dentro de derechos humanos, y también, digamos, no solamente con los principios de John Ruggie, no solamente el de respetar, proteger, sino también remediar. Porque cuando aparece en Argentina tanto la ley de matrimonio igualitario como de identidad de género, las organizaciones no estaban preparadas para esto y tuvieron ahí que salir, digamos, a generar algunas prácticas para remediar cuestiones que más por ausencia no habían realizado. Y algo que es interesante en esto que mencionaba sobre cómo las empresas tienen que trabajar estos temas, es que hay a veces situaciones que vos decís, bueno, yo ahora voy a empezar a trabajar este tema, pero a veces no es una decisión de la empresa, a veces es la realidad, digamos, que se presenta, y la realidad es a través de un cliente, la realidad es a través de un empleado que, digamos, que declara abiertamente que es una persona trans, que quiere, digamos, obviamente el cambio de su nombre en absolutamente todos los registros. Y yo siempre digo que diversidad no fue un tema en el cual nos enseñaron, ni en la primaria, ni cuando estábamos haciendo nuestras carreras
universitarias o terciarias, ni las asociaciones profesionales. Es un tema muy, muy nuevo. Y en este sentido también hay bastante desconocimiento. Por suerte, en paralelo hay muchas empresas que van trabajando estos temas. Pero cuando hay desconocimiento, hay miedo y muchas veces es este tema, mejor no meternos. Pero es una decisión que es cortoplacista, porque vos podés decidir no trabajar, pero si se te presenta alguna situación a través de lo que decía anteriormente, un cliente, digamos, o un empleado, empleada, lo vas a tener que empezar a trabajar. Y lo principal en este sentido, porque obviamente que hay una serie, digamos, de pasos a tener en cuenta, pero lo principal es hablar con la persona, ¿no? En el cómo se siente, el cómo quiere ser tratada. Lo que hay que tener en cuenta es que detrás, digamos, de la vida de las personas del colectivo LGTBIQ+, muchas veces, no en todas, pero sí en muchas, lo que ha habido es sufrimiento, es negación, es miedo a decir quién soy, es miedo a ser aceptado, mejor dicho, ser aceptado, miedo al rechazo, a no ser aceptado. Muchas personas también han visto vulnerados los derechos básicos, como el acceso a la educación, al trabajo. Entonces, eso hay que tener en cuenta todo, digamos, ese aspecto, y por eso siempre es sumamente importante hablar con la persona con respeto y hacer, digamos, un camino de aprendizaje en conjunto, porque las personas tienen muchísimo para enseñarnos. ¿Existe en nuestro país algún reporte que nos indique qué cantidad de empresas trabajan conscientemente sobre diversidad sexual? Mira, no me atrevería a decirte un número, sí comentarte que por suerte a hoy son muchas y que las primeras que empezaron a trabajar en general han sido empresas multinacionales, porque esto venía de casa matriz, sobre todo si las empresas eran americanas. Estas fueron las primeras, pero acá el quiebre se da con hace 10 años que ahora se van a cumplir, con la ley, digamos, de matrimonio y después con la ley de identidad de género. Ahí es donde hace un gran clic no solo a las internacionales, porque si bien venían trabajando no había tanto desarrollo, pero eso hace un clic tanto a las internacionales como a las locales. Y yo te diría que todas las empresas grandes empresas lo están trabajando. ¿Qué te encontrás en esto? En algunas hay un grado de madurez mayor y en otras que están empezando a dar algunos pasos o están trabajando, digamos, alguna temática y no otra. Muchísimas gracias, Virginia. Esta fue la primera entrega de un episodio en donde nos vamos a dar la libertad de hablar más. Te esperamos en el próximo capítulo. Innovar sustentabilidad. Este fue un podcast de MyPod.